Buenas tardes, mi nombre es Dalia Denise Moyaba Casewa, soy del grupo 210 de la preparatoria CU, con mi maestra Elia Soto. Hoy vamos a hablar sobre la violación de los derechos humanos en México y Sinaloa, donde se tocarán distintos temas. Como primer tema se tocará el niño maltratado, que quiere decir que es un proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niñas y niños y adolescentes, en donde se presentan tres elementos que representan retos para la mayor parte del país. La primera es que hay formas de violencia que son aceptadas o percibidas como no perjudiciales, las cuales no son reportadas. En segundo, debido a su edad, la vulnerabilidad que han sufrido de violencia hace que formalmente las víctimas de violencia escasamente reporten este tipo de cosas. En tercera, la misma falta de datos crea la percepción que la violencia contra los niños es un tema de menor magnitud. Por su parte, como medida preventiva, en el artículo 19 se dice que los estados adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos de explotación, incluido el abuso sexual, mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo. Como segundo tema hablaremos sobre los jornaleros agrícolas, trabajadores migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadoras eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en las labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha de los cultivos. Actualmente se estima que junto con sus familias representan casi 6 millones de personas, alrededor del 5% de la población en México. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones. Hay periodos del año en los que no reciben ingresos, no contar con un empleador fijo, por lo que cambian de lugar de trabajo frecuentemente. Tienen dificultad para acceder a contratos que formalicen sus actividades, seguridad social e incluso condiciones de trabajo, con jornadas de máximo de 8 horas o pagos extras. La situación de discriminación que sufren los jornaleros es asociada a su alta movilidad migratoria, el carácter informal de la mayor parte de sus relaciones laborales. Las condiciones laborales antes descritas resultan difícil acceso a derechos como la salud y la vivienda. Además, su necesidad de movilidad constante también tiene efectos negativos sobre la posibilidad que tienen de ver a sus hijos o sus hijas o que permanezcan en el sistema. Como tercer tema, la violación a los derechos humanos de la mujer. Las mujeres y las niñas son víctimas de actos de violencia en todos los países y por estos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian. Todos somos responsables de prevenir y por fin quitar la violencia contra las mujeres y las niñas, comenzando por eliminar la cultura de discriminación, que permite que esa violencia continúe. Debemos condenar todos los actos de violencia, establecer la igualdad en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares, y cambiar la experiencia cotidiana de las mujeres y las niñas. No existe la pretensión de documentar históricamente estos esfuerzos feministas en la búsqueda por mejorar sus condiciones de existencia, que fueron marcadas por la visión centrada en el varón. Por eso es que se hacen todas estas marchas para intentar la igualdad entre el hombre y la mujer. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos, por parte de agresores diversos, desde la pareja y familiares hasta desconocidos. En el ámbito privado, la persona que más frecuentemente agrede a las mujeres es su propia pareja. La falta de documentación de esta forma de violencia contribuye a que se invisibilice y perpetúe este tipo de situaciones.
Como siguiente tema hablaremos sobre adultos mayores de acuerdo a la ONU. Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. El envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y social. Y la violencia que existe hacia estas personas es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años, debido a que ocurre en el ámbito privado y en muchas ocasiones tapados por las familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos ejercían un desconocimiento de actos u omisiones. Y debido a este desconocimiento no se sabía cómo detectarla y menos atenderla. Por lo cual, de acuerdo con cifras de la OMS, 1 de cada 10 personas mayores ha sido víctima de malos tratos, por lo que es importante destacar el alto índice de maltrato hacia este sector de la población. En muchos casos, la violencia se da en su hogar por algún miembro de la familia desde una perspectiva gerontológica. Se han definido diferentes tipos. Por eso, a las personas de mayor edad cuanta más ayuda tengan, más posibilidades tienen de que duren un poco más. Como siguiente tema, los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos en cuanto a dignidad y derechos y reconocimiento al mismo tiempo. El derecho de todos los pueblos a ser diferente es considerarse a sí mismos diferentes y ser respetados como tales, afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas. En el respeto de los pueblos indígenas se incorporan la propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales, respeto y perseveración de sus tradiciones y autodeterminación, educación bilingüe e implementación de medidas económicas, sociales de los ancianos y mujeres. La ONU tiene un proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las poblaciones indígenas, en donde se cuidan cada una de este tipo de derechos que reciben los pueblos indígenas. Como último tema hablaremos sobre los periodistas y activistas sociales. Recientemente se ha dicho que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen el periodismo o son activistas sociales, ya que estos defienden una causa contra grupos de poder económico o político. Podemos observar en las noticias, en los periódicos, revistas sobre la violencia dirigida a estos ciudadanos que suelen concluir en asesinatos. La estadística nos permite ver la magnitud del problema de la violación de los derechos humanos de los periodistas, así como la falta de acciones legales por parte del Estado, encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y seguridad, pero sobre todo de protección, derecho a la vida y a la seguridad personal. Y bueno, pues como se sabe, esto es un problema social, un problema que se vive en el presente y algo por lo que aún se lucha. Y esperemos que pues las personas que causan estos conflictos reciban su merecido al asesinar personas que tienen libre derecho de expresión y de vida, que eso nadie debería de quitarlo.